Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un 10 Puro. Hoy es una situación un poco anormal. Como todos saben, en España el día de ayer se sufrió pues, un apagón a nivel nacional y hoy se complicó el transporte de Mario hasta acá. Entonces hoy estamos de modo virtual. Hola Mario, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos, sí, como tú bien dices, ayer España, todo el país y bueno, partes de Europa también sufrieron este apagón repentino que nos quedamos todos con la boca abierta. Pero bueno, lo bueno es que ha pasado, que hoy vuelve la vida normal y nada, vamos a analizar lo que pasa hoy, que es gordo, ¿eh? O sea, hoy Hay, jornada ah, gorda, hoy aparte hay de que lo que ir, sucedió el fin de semana. hoy hay que ir con el acelerador porque temas no faltan, la verdad. No, no, Tenemos no, la para nada. Premier, tenemos FA Cup que se jugó también el fin de semana, tenemos el clásico de la Copa del Rey del fin de semana también y hoy empieza ya las semifinales de la Champions. Entonces nada, Mario, si Sí, te sí. parece vamos a ir ya pues con la jornada de la Premier, vamos a empezar y vamos a tratar de sacárnosla de encima lo más rápido posible. Así un poco por encima, el martes se empezó a jugar la jornada con el Manchester City Aston Villa. Se jugó temprano en la semana porque para el fin de semana tenían que hacer espacio porque estos dos equipos también jugaban las semifinales de la FA Cup. El partido terminó con una victoria del Manchester City en los últimos minutos con una jugada de Dorgu sobre... bueno, se me fue el nombre ahora. Bueno, el que era defensor del Chelsea que ahora está en el Vila. Que termina en gol de Mateus Núñez. Le da la victoria al City. El City Sí. que está en muy buena racha. Son ya 5 victorias en los últimos 6 partidos. El otro partido, si no estoy mal, fue un empate. Y el City que va con todo en la lucha por la Champions. Luego el Arsenal y el Crystal Palace que empataron en un nuevo derby londinense. Otro gol de Jean-Philippe Mateta es lo más resaltable del partido. Son ya 14 goles en liga por parte del francés, que a lo mejor, Brutal. ojito no se vaya un equipo grande de Inglaterra. Luego, ya entrando en el fin de semana, el primer partido del fin de semana fue ese Chelsea 1, Everton 0. El equipo de Sí. David Moyes que ha vuelto a perder. También es verdad que está en una racha de partidos complicados contra equipos a priori superiores. Gol de Nico Jackson en el primer tiempo le bastó al Chelsea con lo mínimo, como viene pasando jornada tras jornada. Y luego, más allá de bueno, Nico Jackson que no marcaba desde el 15 de diciembre, es el primer gol del año del exjugador del Villarreal. Y el Chelsea que, más allá de alguna buena intervención de Robert Sánchez, todo hay que decirlo, al César lo que es el César, los Blues no sufrieron demasiado para llevarse la victoria en casa. El Brighton que venció 3-2 al West Ham y corta con una muy mala racha de partidos, llevaba ya 6 partidos sin ganar. Un gol de Carlos Baleba en el 92 terminó dando la victoria al equipo de Hurseller, que bueno, que se mantiene ahí cerca de las competiciones europeas. Después, el que se paseó en esta jornada fue el Newcastle United, con una victoria 3-0 sobre el Ipswich Town, que ya confirma su descenso a Sí. Championship. El partido se le puso muy de cara a los Magpies después de la expulsión de Ben Johnson en el primer tiempo por doble amarilla. Una expulsión, por cierto, tontísima. O sea, no puedes cometer Ujú. esa falta estando ya amonestado. Me parece bastante fuera de lugar. El Newcastle que a partir de ahí en el segundo tiempo tuvo cero complicaciones para hacerse con la victoria y se mantiene una jornada más en el top 4 de la Premier League a falta ya de muy pocas jornadas para el final. Luego, el Southampton que volvió a perder, esta vez contra el Fulham. El Southampton que te demuestra que cuando crees que ya tocaste fondo, siempre se puede caer un poquito más. Puedes tocar un poquito más. Sí, sí, sí. Hay más margen para ya Es tocar el pozo absoluto. Es increíble. Para el que no lo haya visto, se lo cuento. El Southampton empezó ganando y así ya dejando atrás la sombra del Derby County de los 11 puntos del peor equipo en la historia de la Premier League. Al 72 empata Emil Smith Rowe. Ya el empate pues te complicaba un poco la cosa, pero el punto te valía también para dejar atrás esos 11 puntos del Derby. Pues al minuto 90 más 2 en el tiempo agregado, el Southampton recibió un gol de Ryan Sessegnon y volvió a No perder puede ser. un partido de fútbol. No puede ser. Es Eh, que qué mala suerte. Qué mala suerte. 4 intentos le quedan a los Saints para intentar no ser el peor equipo de la historia de la Premier, al menos en cuanto a
puntuación, porque en cuanto a juego yo creo que ya se puede debatir, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso, a ver si lo logran. Luego los Wolves también, que se pasearon contra un Leicester que pues ya no da señales de vida, ya está pensando en el próximo año, y unos Wolves que están en muy buena dinámica, son ya 6 triunfos al hilo en este final de temporada, están cerrando el año de la mejor manera posible, dándole la mejor despedida posible a Mateus Cunha, porque se va a ir con toda seguridad en verano, pero Sí, es una buena muestra, ¿no?, de lo que podrían llegar a ser, porque es un ataque muy, muy potente. Bueno, marcó Mateus Cunha también. Esperemos que no sea el último gol de él en los Wolves, que marque algunos más en este final de temporada. Pero sí es verdad que los Wolverhampton Wanderers están entrando en un tramo de temporada raro, porque son muchas victorias, pero ya está ese sabor, ese aroma de despedida que se acerca. Ya en los últimos partidos de la jornada, Bournemouth y Manchester United empataron en casa de los Cherries. Un 1-1 que empezó con gol de Semenyo, y luego el Manchester United insistió muchísimo en el empate y lo terminó encontrando con un gol de Højlund en los minutos finales. Y lo más resaltable de la jornada sin duda es el partido en Anfield, ese 5-1 del Liverpool de Arne Slot al y que se Tottenham, alza con la Premier. que ya El título confirma, arriba. así mismo ya confirma, es no la primera Premier que ganan, pero sí la primera Premier que pueden festejar en Anfield con sus aficionados. Fue unas Total. imágenes muy emotivas. Ya Anfield desde antes del partido se preparaba, ya se sentía obviamente que era el día de celebrar, y así terminó siendo. Fue un partido bastante tranquilo para los Reds. Sí es verdad que comienzan perdiendo, pero a partir de ahí fue Ya fue un un vendaval. paseo, Un así vendaval. mismo es. Entonces nada, eso por resumir un poco la jornada. Si quieres nos detenemos un poco a hablar del Liverpool, ¿no? De esta Sí, sí, sí. Premier de Arne Slot, porque ahora es muy... Indiscutible. Pero es que desde el comienzo, o sea, desde el comienzo fue un Sí, 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 sí. equipo, el mejor equipo de la Premier, y la verdad que me sorprende porque creo que nadie daba un peso porque esto pasara, no porque el Liverpool ganara la Premier, que ya de por sí creo que muy pocos lo pronosticaban, pero de la forma en la que lo han hecho, porque recordemos que este equipo entra en la temporada primero con un nuevo entrenador después de años de Jürgen Klopp, de un proceso que llevaba muchísimo tiempo, y un entrenador que era muy querido y bueno, de los mejores del mundo. Y por supuesto siempre está la incertidumbre de qué Sí, pasa cuando un entrenador de ese calibre se va. Pero además de eso se suma claro. que el Liverpool en verano no se refuerza. El Liverpool en verano lo único que consigue es a Federico Chiesa y nada más. En un equipo que necesitaba cosas a priori. O sea, necesitabas un medio centro, necesitabas refuerzos. Luego Arne Slot termina haciendo un trabajo impresionante porque cubre el hueco en el medio centro con alguien que ya había en plantilla, como era Ryan Gravenberch, que venía de una temporada muy decepcionante y termina siendo uno de los mediocentros de nivel más alto en la Premier. Sí es verdad que, por ejemplo, no fue el año de Robertson en el lateral izquierdo, pero luego Virgil van Dijk está a un nivel Sí. altísimo, Konaté está al nivel que se le presuponía y que la afición esperaba Arnold ya. también. Alexander Arnold está a un nivel muy alto también, que Sí. marca el otro día ya con forma de despedida, parece. McAllister está muy bien, Salah está haciendo unas cifras impresionantes. Sí, 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 totalmente. Gakpo también, más de lo mismo. El único que se queda de ver arriba es Darwin Núñez, pero es que del resto está a un nivel Y impresionante. No sé. De Salah ya van, perdona que te interrumpa, 28 goles y 18 asistencias. O sea, eso es algo espectacular. No sé si estarás conmigo que esta versión de Salah es probablemente de las mejores de su carrera. No sé si estarás conmigo que igual la de 2017/18, que es su primer año, es la mejor. Para mí es la mejor. Sí. Pero vamos, Bueno, que igualmente está en el segundo puesto, está en el top 2 de las mejores versiones de Mohamed Salah en el Liverpool, sin ninguna duda, la de este eh, año. esa primera temporada que estaba luchando el Balón de Oro, ni más ni menos que con Messi, con Cristiano Ronaldo, Sí, 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 cuando el sí. Balón de Oro estaba un escalón por encima de todos. Sí, yo creo que sin duda es una temporada de un Salah muy maduro, un Salah muy competitivo, un Salah que como siempre aporta muchísimas cifras y Sí, que
lo lleva un poco al siguiente nivel, porque ya es una Premier League más, ya tienen su palmarés. Sí, es verdad que el palmarés de Salah no hace justicia al nivel del futbolista, creo yo, o al nivel de números que hace. Creo que el palmarés debería tener alguna copa más, porque además el Liverpool se ha quedado muy cerca en muchas ocasiones, Y de finales de pero Champions, sobre todo finales de Champions. finales de Champions, en la Premier hacen 90 y pico puntos Tramos y no les finales. basta, Y pero no la ganan. Sí, 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 sí. entonces, Es nada, creo que brutal. es un premio para Salah, sí, porque es una temporada impresionante, y para el Liverpool en general. No sé, Totalmente, totalmente. O sea, creo que también que ha sido el equipo más regular de la temporada, porque tenemos luego, bueno, el Manchester City ni hablemos, es un equipo el que se más cayó, sólido probablemente. Sí, porque eso, totalmente. el Manchester City se cae desde principios de temporada, el Arsenal que nunca Aunque termina de aunque esté encontrarse. recuperando ahora, sí, aunque esté recuperando un poco ahora el tono de forma, pero sí que es verdad que es que este año, más que nunca, yo creo que el Liverpool ha jugado prácticamente solo, por así decirlo, en la lucha por el título. No ha tenido un rival directo por la lucha. El Arsenal se ha quedado muy, muy lejos de competir el título. El City ya ni hablemos. Y ya, Eh, pues, los de abajo, pues, tampoco. Sí, los de abajo, con los de abajo tampoco se contaba, porque a lo mejor lo que podía estar más cerca, el que amagó a estar cerca de esos puestos era el Chelsea El por un Nottingham. momento, Bueno, sí, el el Forest Chelsea. también se acerca, pero sí es verdad que Sí, nadie logró seguirle el paso al Liverpool y se demuestra, es campeón no. a 4 jornadas del final de temporada, y un campeón bastante claro desde hace ya muchas jornadas, ya se veía venir. Eh, entonces sí, creo que es un premio merecido para el Liverpool, eso, indiscutido campeón de esta campaña, el mejor equipo en una Premier bastante mediocre, por no decir otra cosa, pero bueno, muy bien por los Reds, que además dejan unas imágenes impresionantes, de verdad. En la celebración en Anfield es una afición que se nota, hace sentir que estaban esperando este momento desde hace mucho tiempo. Sí, Mario, sí, si sí. quieres, pasamos a hablar de lo poco entretenido que la queda esta Premier League, porque ya tenemos el liderato, tenemos el campeón Sí, resuelto, tenemos el descenso resuelto también. Lo que queda por ver es lo que pasa en Europa. la FA Cup. Bueno, sí. Bueno, la FA Sí, Cup también, perdón, sí, vamos, sí, eso después, eso después. Primero pero Champions y luego ya. la lucha por Europa que está candente en este momento. O sea, no solo por Sí, la sí, 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 Champions, sí. sino por puestos de Europa League y de Conference. Hay, creo que Totalmente. unos 8 equipos que se están peleando, eh, 3, 4, 5 puestos a lo mucho, y se van a quedar afuera. Equipos muy buenos a mi entender, equipos muy competitivos, y o sea, va a ser un final de photo finish. Si quieres vamos a hablar de lo que esperan esos puestos y aclarar algo primero, porque ahora mismo se clasifican 7 equipos de la Premier a puestos europeos, pero pueden llegar a ser 8, depende de lo que pase en la FA Cup. Eh, Partimos de la Ujú. base de que a principio de temporada se reparten 4 puestos de Champions para la Champions. Sí, Luego, si no estoy mal, son 2 en Europa League y uno para Conference. No, uno en Europa y otro para Conference. A partir de ahí, la Premier ya tiene un puesto más, un puesto adicional para la Champions por el tema del coeficiente UEFA. el quinto. Son Sí. 5 equipos que se van a clasificar a la Champions vía Premier League. Y bueno, de hecho no, el puesto de Conference no se da por Premier en un principio. Eh, el puesto de Conference va para el campeón de la Carabao Cup. Luego hay un puesto de Europa League que va a la Premier y otro puesto de Europa League que va al campeón de la FA Cup. ¿Qué pasa? El Newcastle ya es campeón de la Carabao Cup, pero el Newcastle está Sí. en puestos de clasificación a Champions. Y es muy improbable que el Newcastle se caiga hasta ese séptimo puesto que ahora mismo da la Conference. Entonces, si el Newcastle queda por encima del puesto de Conference, ese puesto de Conference va para el séptimo bueno, ese puesto va para la Premier League, para un equipo de la Premier League, según la clasificación de la Ujú. tabla. Entonces, eso se da así de esa manera en este momento y es muy improbable que el Newcastle vaya a jugar Conference. Sí, Eh, bueno, de los equipos que están compitiendo por puestos Champions, como tú dices, yo creo que es el más probable que se caiga porque, bueno, estamos viendo equipos como el Chelsea, el Manchester City que van a ir a por todas, van a ir a por amarrar ese puesto Champions al 100% y sí que es verdad que, bueno, está también el Nottingham Forest que es posible también
que pueda colarse ahí, pero yo lo veo más Europa League y el Sí, Newcastle sí que es el más probable. O sea, sí, ahí pero toda la razón. hay algo importante para la lucha por Europa en la Premier y es que se puede abrir un puesto más para Europa League, depende de lo que pase en la FA Cup, porque si ese puesto de FA Cup, los finalistas ahora mismo son Manchester City y Crystal Palace. Entonces, si el Manchester City gana la FA Cup, le correspondería el puesto de Europa League, pero como el Manchester City está en puestos de clasificación a la Champions, iría, perdón, iría, se me fue. Entraría ese puesto adicional de Europa League, se repartiría también en Sí, la Premier. Entonces, ¿qué pasaría si, o sea, puede llegar a repartirse hasta 8 puestos de competiciones europeas en la Premier si el Newcastle y el Manchester City se clasifican a la Champions? Bueno, si el Newcastle se clasifica a la Europa League y el Manchester City a la Champions, también se haría ese caso. Lo cierto es eso, que podemos ujú, tener hasta 8 puestos de clasificación a como la Europa, liga, como la como liga, la liga. exactamente. Entonces, Y la liga vamos a... incluso podríamos tener un noveno. Podríamos tener incluso un noveno. Pues mira, Si creo que se tiene que dar también otra cosa de esas, que gane. Creo que si gana el Atleti de Bilbao, ese noveno puesto como que claro, por la se Europa League, amplía claro, para claro, claro, Europa. claro, Claro, claro. Bueno, también puede pasar en la Premier, de hecho, claro, si el Manchester United o el Tottenham, que están fuera de esa pelea, ganan la Europa League, se clasificarían a Champions. Claro, se da ese caso efectivamente, igualmente efectivamente. en ambas ligas. Bueno, aquí nos vamos a centrar, Ujú. por ir más rápido, vamos a centrarnos solo en la lucha por la Champions, que podemos condensarla en Newcastle, como habías dicho, Newcastle, Manchester City, Chelsea, Aston Villa y Nottingham Forest. Totalmente, sí, La sí. lucha El está... Aston Villa ya, yo creo que ya lo descartamos, ¿no? De la lucha, ¿tú lo Uf, meterías al Aston Villa? yo lo veo complicado, le queda un partido pendiente todavía. Espérame, te digo contra quién juega. Eh, Lo digo porque la moral la tiene bastante baja con esa derrota en la semifinal contra el, bueno, durísima derrota muy contra el dura. Crystal Palace, que fue un palo, pero tremendo. O sea, yo creo que nadie se lo esperaba. Eso ya lo comentaremos más tarde, pero lo adelantamos que el Aston Villa, yo bajo mi opinión, no le veo muy metido en la lucha Sí, por a ver, Champions ni por Europa League. Bueno, Europa League quizás, pero complicado lo veo. le queda un calendario complicado. Vamos a repasar los calendarios Sí. de los equipos que están en la pelea por la Champions. Al Newcastle le queda Brighton como visitante, Chelsea en Ujú. casa, Arsenal de visita y Everton en casa. Para mí, de Uf, los calendarios más complicados de la liga en este final de temporada. sin Brighton, sí es duda. verdad que vienen horas bajas, pero es el Brighton, es un equipo que compite. El Chelsea, que no es el mejor equipo del mundo, pero es un equipo que se va a estar peleando Champions también, son rivales directos. El Arsenal, sí es verdad que tienes el factor de que el Arsenal va a estar jugando, creo que va a seguir jugando, creo que sigue en las semis en ese momento, se estará preparando para la Champions o bueno, lo más probable es que el Arsenal vaya a descansar piezas en ese partido, pero igual es el Arsenal y el Everton es un equipo que viene en una dinámica. Sí es verdad que ha perdido los dos últimos partidos, pero para mí es un equipo que con David Moyes compite y muy bien y querrá terminar la temporada de la mejor manera. Luego el Ujú. Manchester City se saca de encima, ya no tiene no tiene Champions ni FA Cup porque ya la FA Cup la juega a final de temporada. Le queda ahora Claro, Wolves en casa, Southampton de visitante, Bournemouth en casa y Fulham de es un visitante. calendario muy flojito, es muy Es, flojito. es un calendario muy asequible. Lo único así complicado que Sí, diría yo sería el Bournemouth. Si es verdad que el Fulham se te complica un poco, porque el Fulham también probablemente se esté peleando un pase a competiciones europeas en ese momento. Pero el Bournemouth me parece el rival más complicado y lo enfrentas en casa. O sea, es un calendario dentro de lo que hay asequible. Es un calendario que te exige ganar 3 de 4 te diría. Luego tenemos al Chelsea. totalmente. El Chelsea, que juega entre semana ahora, Conference League contra un equipo que no voy a pronunciar el nombre porque no tengo ni la menor idea de cómo se Venga, pronuncia. te lo pronuncio yo si quieres, a ver si lo encuentro. Puede ser ay, no lo encuentro. Sí, bueno, no, Hurgarden. Uf, Sí, es muy sí. complicado. No, Me he yo. propuesto hacerlo, pero no creo que pueda. No, creo que no, ¿eh? Bueno, contra ese Complicado. equipo, ese equipo de Sí, Conference.
Luego juegan Lo dejamos ahí. contra el ya campeón, el Liverpool. Juegan en casa contra el Liverpool. Vuelven a jugar Sí, Conference. Después Newcastle de visitante, Manchester United en casa y Nottingham Forest de visitante. Me parece también después, no sé si tanto como el de Newcastle, pero me parece un calendario complicado tanto por acumulación de partidos como por rivales. Cerrar la temporada jugando fuera de casa contra el Forest me parece muy, muy complicado. También el Liverpool, sí es verdad que ya estará más relajado, pero el Liverpool querrá sumar sus puntos también para maquillar la liga, para maquillar el puntaje final. El Newcastle, ya dijimos, es un rival directo, es fuera de casa, es un partido muy, muy duro. Y el Manchester United, sí es verdad que es un partido más sencillo, porque ya Rubén Amorim ha dicho que va a descansar piezas en la Premier, que va a apostar obviamente todo por la Europa League, y ya evidentemente. en estos días han jugado muchos canteranos en el United. Sí, Eh, a mí me echa mucho para atrás el tema del Chelsea, la Conference. Si es verdad que la profundidad que tiene el Chelsea lo llevaría a uno a pensar que puede rotar, pero ya Maresca empezó la temporada obviamente rotando, pero ya Maresca en los últimos partidos está apostando cada vez por más titulares en partidos de Conference. Entonces no sé hasta qué punto vaya a sacar eso es un equipo positivo. alternativo. Ya. A mí creo que es el equipo que más acumulación de partidos tiene de aquí a final de temporada. Entonces, ojito con eso. Luego el Forest, que como dijimos ya cayó eliminado en la FA Cup, le queda Brentford en casa, Crystal Palace de visitante, Leicester en casa, West Ham de visitante y Chelsea en casa. Me parece un calendario que dentro de todo no está mal. Complicado. Porque los No está, partidos a más... ver, complicado, pero menos que el del, a ver si lo digo. ¿Cuál era el complicado que dijiste? ¿El del Chelsea puede ser? Chelsea Newcastle, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es más asequible que esos calendarios, pero no deja de ser complicado. Sí, No deja de ser porque complicado. la buena noticia es que los partidos más complicados los juegas en casa, porque juegas contra el Brentford, que siempre es un equipo durísimo. Juegas en casa, luego tienes un partido súper asequible contra el Leicester en casa, y el partido más difícil de estos lo tienes también en casa, que es contra el Chelsea. Entonces por ese lado tienes alguna ventaja. Y eso, que tienes más partidos en casa de los que juegas afuera, en los 5 que les queda. Y por último, el Aston Villa que va a cerrar la temporada jugando en casa contra el Fulham, fuera contra el Bournemouth, en casa contra el Tottenham y fuera contra el Manchester United. Este también me parece un calendario junto al del City de flojito, flojito. O sea, un calendario en el que tienes que Duele, sumar. duele decirlo porque hay equipos como el United y el Tottenham, pero es la realidad, es un calendario, actualmente es flojito. Y además eso Duele decirlo, pero es que, flojito. que Tottenham y el Manchester United van a estar pensando más en la Europa League que en otra cosa, porque es su Claro, única esperanza efectivamente. de ganar algo y de Salvar la clasificarse a la temporada Champions. Claro, y tal salvar cual. la temporada. De salvar la temporada. Entonces luego te queda un partido complicado contra el Bournemouth y Fulham son dos equipos buenos, pero si quieres clasificar a Champions, pues tienes que ganar ese tipo de partidos. Así que yo, por ejemplo, no descartaría un 12-12 del Vila de aquí a final de temporada. Pronósticos. ¿Qué pronóstico ves? ¿Quiénes van a ocupar esas tres plazas de Champions que quedan disponibles? Pues a ver, viendo lo que cómo está de apretado, es un pronóstico muy difícil, pero yo apostaría por el Manchester City 100%, uno de ellos. El Manchester City va a entrar sí o sí para mí. El Chelsea yo creo que también, confío en el Chelsea también. Y, y yo apuesto por el Nottingham Forest también, que va a ascender de ese sexto puesto y va a obtener o esa tercera plaza o esa cuarta. Para mí son Nottingham Forest, Manchester City y Chelsea, los equipos de Champions. Yo, yo también voy a repetir el voto de confianza en el Forest. Creo que no sé si me está tirando más el sentimiento porque quiero ver al Nottingham Forest de vuelta en la Champions. Sí es verdad que me preocupa las últimas temporadas, las últimas jornadas me han preocupado un poquito porque estoy viendo un poco la sombra de aquel Leicester de Brendan Rodgers que terminó 2, 3 temporadas, estuvo todo el año metido en puestos de Champions y en las últimas jornadas se caía y terminaba Se jugando cayó, Europa League. Estoy sí. viendo un poquito esa sombra de aquel Leicester y me preocupa, no me gustaría que pase, pero yo le doy mi voto de confianza
al Forest porque no me parece el calendario más complicado. El City Claro, claro, también, efectivamente. al City El yo City, el también, City yo lo doy por hecho. yo Yo lo doy también, yo por un hecho. poco también, yo creo que está en el mejor momento de la temporada. No tiene demasiados partidos en el calendario como para sufrir por acumulación de partidos, por fatiga, o al menos no como otros equipos. Y nada, creo que el calendario lo favorece. Luego, yo con el Chelsea tengo mis dudas. Yo veo más a un Newcastle United. Si es verdad que el calendario es más complicado, pero no sé, creo que es de estos 5 equipos me parece el mejor, la verdad. La verdad me parece el que mejor juega, el más competitivo. Y creo que va a salir adelante con este calendario a pesar del calendario, porque tampoco tiene partidos de competiciones europeas, de copas. Yo tiro por ese lado. Mario, vamos cerrando ya con esto. Nos alargamos un poquito de más, pero bueno, vamos a seguir con lo más destacado del fin Vamos de a seguir. semana, digamos. Que fue la final de Copa. Esa final de Copa memorable que no se nos va a olvidar, creo que a ninguno. Ese Buah, clásico en la qué Cartuja. partidazo. Si quieres, empieza tú a hablar del clásico. Sí, sí, sí. Fue un partido, para mí, el clásico más competido de la temporada, porque hasta ahora yo creo que los clásicos habían tenido solo un equipo. O sea, para mí el Fútbol Club Barcelona hasta antes de ese partido había jugado solo prácticamente, o sea, no había tenido un rival al que enfrentarse y el clásico de Copa fue este último, esta final, fue de las más competidas y un partidazo muy bonito para el espectador neutro y también un poco pues estresante para los hinchas de tanto Barça como Madrid, lógicamente. Y el partido, pues ya te digo, la primera parte fue, no sé si estarás conmigo, fue totalmente del Barça, o sea, fue una primera parte dominada por los culés. Luego ya la segunda vimos a un Barça un poco más confiado, más dormido con ese gol. Vimos a Pedri que se confió un poquito y bajó un poquito el nivel, el listón de la primera parte, con un golazo espectacular, que bueno, que no, sin comentarios, ya Pedri todo lo que haga ya no nos sorprende, es un absoluto mago y ya está. O sea, es el motor del Barcelona. No, no tiene, o sea, para mí ahora mismo es el mejor centrocampista del mundo, o sea, sin ninguna duda. El más creativo, el más imaginativo, el que más lo intenta, el que más... Y encima también roba mucho, o sea, tiene mucho trabajo sin balón, roba muchos balones, o sea, el trabajo de Pedri en todos los sentidos es magnífico y el Barça pues se lo tiene que agradecer en gran medida. Y es lo que digo, en la segunda parte pues se vio a un Barça más descafeinado, un Pedri más escondido, por así decirlo, y el Madrid pues tomó un poquito las riendas del partido y ahí se igualaron un poco las tornas. Fue una locura, el Madrid pudo ganar la Copa, remontó el partido, eh, siendo bastante complicado, pero lo pudo remontar. Y nada, luego al final, pues Ferran Torres con un inesperado golazo a pase de Lamine Yamal, como no. Lamine Yamal otra vez haciendo de las suyas, sus travesuras en todos los partidos. También la hizo en este, un pase de cuchara espectacular. O sea, se me cayó la baba cuando lo vi. Dije, no puede ser lo que acaba de hacer este chico. No puede ser. O sea, ya es que lo analizas, lo piensas y dices, ya está. O sea, es que ya lo hemos visto todo, este chico. Obviamente falta mucho por ver, pero es que hemos visto ya demasiado. Con 17 años lo que hace es de otro mundo y nada, pase espectacular a Ferran Torres que se va de Courtois. Para mí, error claro de Courtois a la hora de la salida y puso el empate para ir a la prórroga y ahí en la prórroga pues pudo ganar cualquiera. O sea, ya el partido estaba roto, estaban los dos muy cansados y Jules Koundé aprovechó un zapatazo tras un error de Modric, que no sé si para mí, quiero abrir debate aquí, ¿para ti fue error de Modric en el pase o fue error de Brahim en la recepción? Porque claro, es Yo que Es que se le ha achacado mucho más a Brahim que a Modric. Pero si fuese. Es que yo creo que si ese pase lo da otra persona que no sea Modric, la culpa le cae a Modric y no a Brahim. Creo yo. totalmente, sí, Si sí, es sí, yo, verdad que yo estoy de acuerdo. hay culpa de Brahim que no se da cuenta, no detecta lo que hay alrededor Está de muy él. poco intuitivo, está muy poco Claro, intuitivo las cosas como claro, son. claro. Pero igual en los minutos finales de una prórroga.
No sé si dar un pase al medio cerca de tu área es la mejor solución. No, o No, no, sea, y creo quiero, que si eso lo hace alguien que no sea Modric, creo que se lo hubiese achacado más de lo que se ha hecho. totalmente, y no quiero desmeritar tampoco a Jules Koundé, que es que en el minuto 116 el jugador francés o sea, estaba corriendo arriba y hacia abajo, o sea, incansable Koundé. O sea, yo creo que o sea, es que correr tanto en el minuto 116, o sea, es muy meritorio No, y correr con la y más claridad con interceptar la que ese lo balón. hace. Claro, correr con Claro, la la claridad con la que lo claridad, hace. luego posicionarte, pensar en ese momento con toda la fatiga y todo, y clavarla donde la clavas. Un disparo raso imposible para Courtois, que estamos hablando de Courtois, el mejor portero del mundo, y colársela de esa forma en el minuto 116, todos agotados. Koundé se tragó todo el partido. O sea, increíble lo del Es jugador que francés y él va sacando la garra. eso que dices tiene mucho acierto Totalmente. porque, o sea, una cosa es correr, que ya de por sí correr al minuto 116 es una locura, pero correr y tener la capacidad de entender, de interpretar la jugada Claro, y correr a presionar a Brahim, me parece mucho mérito por parte de Koundé, porque ya no es solo físico, sino a nivel de intuición, que muy concentrado, que con totalmente. ese nivel de cansancio es muy complicado de que pase. Sí es verdad que comparto la visión tuya en la Copa, porque sí es verdad que el primer tiempo fue todo del Barça, todo, y empieza ganando con ese gol de Pedri, ya parecía que se decidió un poco la final, o al menos la sensación era de, bueno, pasó lo que iba a pasar. Luego la sorpresa en el segundo tiempo, a ver, a mí me sorprendió muchísimo el Madrid en el segundo tiempo, porque yo no había visto ese Sí, 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 Madrid. a ti y a todos. O sea, fue una sorpresa absoluta porque el Madrid venía de partidos, o sea, bueno, ¿qué partidos? Toda la temporada, lo venimos comentando en los anteriores podcasts, en Madrid, pues que tácticamente estaba muy pobre, no mostraba prácticamente argumentos para ganar los partidos con solvencia y es que ha sido sorprendente, la verdad. Sorprendente, es que pudo ganar la final. De no ser por Ferran Torres, por el Tiburón y por la Mal, es que se habría llevado a la final. Yo creo que el Madrid pecó un poquito eh, no de inexperiencia, obviamente, porque es el Real Madrid y tiene jugadores muy consolidados, pero sí que pecó un poquito, o sea, tendría que haber ce- se tendría que haber cerrado un poquito más, haber atrincherado más el área, su propio campo y así pues aguantar el resultado, porque al final era un 2-1 que te valía, lógicamente, para ganar la final y, y ese error, pues claro, en este tipo de partidos, encima contra el Fútbol Club Barcelona, pues te condena, Sí, claramente. igual eso, yo quiero destacar eso porque lo que tú dices, no habíamos visto este Madrid en toda la temporada, pero en ningún sentido, o sea, ni a este nivel de intensidad, ni a este nivel de inspiración, porque Mbappé, yo creo que no había estado en toda la temporada, sale del banco y cambia el partido por completo, o sea, ese Sí, es sí, el sí, Mbappé por el que pagaron. Luego totalmente. Ancelotti también se le exigieron, se criticó mucho durante toda la temporada que no Los hizo cambios. cambios Sí, en los ese cambios muy partido acertados. muy Sí, acertados y sí, sí, rápidos también, reacciona muy rápido. rápidos, Entran eso iba a decir, sí. Arda Güler y Modric cambian el partido y durante, yo diría que todo el segundo tiempo, el Madrid sofocó al Barça. Sofocó al Barça. El Barça Sí, 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 no. sí. Pedri creo que jugó de los peores minutos de la temporada. O sea, la presión pudo con Pedri. A nivel, no la presión emocional, sino la presión táctica, esa presión alta, sí incomodó mucho a Pedri, que había momentos Sí, que luego recibía ya de también espalda y la no llegaba a fatiga, girarse. Claro, también la fatiga juega su la parte. fatiga acumulada, sí, todo juega un papel importante, ¿no? Pero sí, sí, o sea, la fatiga fue bastante destacable. Luego, pues bueno, si quieres pasamos a comentar un poco al Madrid. Seguimos en profundidad con el Madrid porque yo quiero destacar, aparte de, no sé para ti quién fue el MVP del Madrid. Yo primero voy a empezar por los jugadores que más me decepcionaron, por así decirlo. Yo voy a empezar por Rodrigo. Rodrigo para mí fue totalmente intrascendente, o sea, fue un fantasma, sintiéndolo mucho, porque a mí es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador que de los tres de arriba siempre es el que se le ha denominado como el que más trabaja, como el que más
sacrifica, por el que, pues eso, el jugador más solidario en ese sentido. Y lo de la solidaridad en este último partido no lo hemos visto en el jugador brasileño. Y bueno, Vinicius pues tampoco... Bueno, Vinicius yo creo que sí que tuvo un nivel medio aceptable, pero para mí el peor fue Rodrigo, sin duda, Sí, del Real sí. Madrid. No sé qué Sí, piensas tú. yo diría lo mismo. Rodrigo creo que... Es que te diría que no hay una sola acción en la que rescate a Rodrigo en todo el partido. Ya ni siquiera, ni para bien ni para mal. Creo que es lo que tú dices, fue un fantasma dentro del campo. No se notó en ningún Sí, momento, no... Es que no se sintió en todo el partido. Luego también, bueno, otras acciones, otras actuaciones más esperadas para mal, puede ser la de Lucas Vázquez, que no es que haya estado especialmente mal, pero estuvo al nivel, creo yo, que ha estado toda la temporada, entonces tampoco es nada nuevo. Eh, yo te diría esas dos, yo creo que son las dos. Bueno, y Courtois, yo creo que queda de ver por primera vez en muchísimo tiempo, pero queda de ver Courtois. sí, sí, sí. Totalmente. Y luego, pues también tuvo su polémica, ¿no? Como todos los partidos. Bueno, ya en el prepartido hubo polémica con el equipo arbitral, ¿no? Que el Madrid tuvo ahí varias quejas, quiso plantarse en un primer momento. Yo me quedé flipando en ese instante. Yo dije, esto no puede ser real, o sea, madre mía, la que se está liando. Y yo ya tenía la teoría de que pasara lo que pasara, se iba a sacar polémica y vaya que sí la hubo. Sí, sí, Hubo sí, sí. penaltis ahí un poco dudosos, penaltis que quizás no se revisaron. Por ejemplo, creo que hubo uno de Ceballos, bueno, un posible penalti en un agarrón de Ceballos a Cubarsí, creo recordar, en una jugada de córner que le impide rematar. No sé si es una jugada de córner o un centro, el caso es que le impide rematar y En el ahí el segundo VAR no palo, ¿no? interviene. Dices, claro. Sí, fue de Ceballos, creo, ¿no? O Asensio, no me acuerdo bien ahora. Eh, El caso es que la de Rafinha. no, la Rafinha no, una que tuvo, bueno, sí, no sé quién centró en esa acción, No me acuerdo. quién Pero tú puso el dices la centro. que lo jala en el segundo palo, ¿no? Sí, sí, fue a Cubarsí, fue a Sí. Cubarsí y que esa acción ni siquiera se revisó. Luego ahora, esa sí que estuvo bien arbitrada, porque al principio se vio, yo la vi bastante clara, dije, esto es penalti, pero luego ya cuando se revisó, se ve que Rafinha hace como el saltito Es muy buen a piscinazo Raúl el de Asensio. Rafinha. Es muy Sí, buen sí, 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 piscinazo. sí. Porque creo que Sí, esto todos. en los años 90 igual te sale, porque como no hay VAR ni nada, bueno, ¿qué digo años 90? Igual, ¿qué digo? En el 2015 pues igual habría colado, pero ahora con VAR muy complicado, muy Sí, la complicado. verdad. Pero meritazo Pecó de porque pícaro. todos nos comimos ese piscinazo de Rafinha. Y Sí, a sí, mí, lo hizo muy bien. incluso en la repetición con el bar me costó verla. Tuve que ver como tres repeticiones para ver que era. Que no era falta. Pero sí, a ver, polémicas creo que hay en todos los clásicos. Ya en ese sentido es un poco cansino también. Ya Sí. habitual, sí. Pero sí, a ver, a mí una que sí es verdad que me raya un poco es esta, creo que fue Valverde que se barre y va la mano, no está toda apoyada, pero va en dirección a estar apoyada y le da con la mano el balón. ¿Qué opinas tú? Esas acciones, esa acción en concreto, dejando a un lado la normativa, porque la normativa dice claramente que no es penal, pero ¿crees que debería haber un cambio de normativa en ese sentido? Porque evita un gol. Evita un gol, sí es verdad que va a apoyarse, pero no sé hasta Es dónde que puedes estamos, medir la intencionalidad o no de si va a apoyarse, de si va a intentar evitar el gol. ¿Qué opinas tú ahí? pues es un poco muy controvertido, la verdad, porque, claro, con el reglamento en mano, pues no es gol, lógicamente. O sea, eso, con el reglamento en mano, no puedes, o sea, no se puede pitar penalti. Pero yo lo veo bastante polémico, porque es el tema de las manos, pase lo que pase, aunque se cambie el reglamento, siempre va a haber polémica, siempre se le va a sacar la puntilla. Y yo en este caso dejaría el reglamento como está. En este tipo de acciones que has mencionado, que da justo la mano cuando está apoyada, o sea, del balón en la mano justo cuando está apoyada, yo lo dejaría así, tal y como está. En esa acción sí.
Sí, es verdad que es muy complicado el tema de las manos siempre. Aunque evite un gol, pero es que yo no lo cambiaría. Sí, sí, Porque es que es lo que te digo. Al final, alteres lo que alteres, siempre se le va a sacar la puntilla. Sí que es verdad que hay otras acciones, otros penaltitos en la liga que se pitan y que ahí sí que hay que echarle una ojeada al reglamento, pero en esa acción en concreto yo sí que lo dejaría, la verdad. Es muy complicado, me parece muy complicado el tema de las manos siempre porque es toda interpretación. Me parece para los árbitros Sí, muy complicado, para la normativa a la hora de hacerla me parece muy complicado también. Pero bueno, en fin. Bueno, pasamos de la polémica porque ya nos estamos yendo mucho de tiempo. Vamos a hablar ya, Mario, de lo que nos espera desde hoy. Hoy y mañana tenemos partidos de Champions, tenemos semifinales. sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos el primero, tenemos el Arsenal PSG. Dos Hombre, eliminatorias que a vaya mí me partido. parecen fascinantes, las dos me parecen que Sí, sí, muy en ambas atractivas. eliminatorias se enfrentan dos equipos que se pueden, o sea, creo que es el rival para cada equipo, es el rival más complicado que puedan tener. Para el Arsenal el PSG Sí, es el más sí. complicado, para el PSG el Arsenal es el más complicado, lo mismo con el Barça y el Inter. El Arsenal que viene con el estado anímico por las nubes después de eliminar a un Madrid, que no es el mejor Madrid, es verdad, pero es el Madrid en Champions. Y eso te da un toque de madurez que el Arsenal hace 3 semanas no tenía. Y el PSG que viene con la confianza de sentirse el mejor equipo del mundo, porque si no es el equipo que mejor juega es el segundo. Y que tiene en su plantilla una cantidad de talento muy bárbara, muy muy bestia, con Dembélé, con Doué, con Vitinha, Joao Neves. Vitinha, Eh, yo co- creo que en el día de hoy, como breve inciso antes de que termines, Vitinha, yo creo que hoy puede ser el metrónomo, puede ser uno de los factores diferenciales para el PSG. O sea, puede ser el dueño del partido si quiere, porque calidad le sobra y porque es de los mejores en su posición junto con Pedri. O sea, hoy Vitinha puede determinar el flujo del partido. yo es que creo, estoy contigo, es que creo que ese partido se va a jugar, hay que estar muy pendientes de lo que pase en dos zonas, en el mediocampo principalmente porque el PSG tiene una pareja de mediocentros que es de las mejores del mundo con Joao Neves y Vitinha, pero luego el mediocampo del Arsenal se comió al Real Madrid, por ejemplo. O sea, Declan Rice Pero jugó no va, sus... Thomas Partey no está sancionado. Sí, bueno, Ese Thomas es es un verdad dato que hay que que tenerle en cuenta. sí, también, pero por ejemplo Y Lewis Skelly también. Lewis Skelly que tiene Mira, ese, ese rol de lateral no tan al uso, que es un lateral que tira mucho por medio, que con esas conducciones es que te crea un hueco ahí que es que te quedas flipando. Y la verdad que puede ser también una de las armas principales del Arsenal. O sea, es que el sí, sí, Arsenal, sí, sí. todos los dos equipos tienen armas de todo tipo, a su Tal cual, manera. tal cual. Por eso digo que en el mediocampo, bueno, eso, Declan Rice, que viene a ser una eliminatoria impresionante. Son dos duelos de mediocampo muy, muy a tener en cuenta. Y luego por las bandas. El Arsenal, que digo, el Arsenal, el PSG tiene muchísimo talento por bandas, bueno, en ataque en general. Entonces, también es muy interesante porque se junta uno de los ataques que mejor ha funcionado en todo el año contra la mejor defensa bueno, no sé si del mundo, pero la mejor defensa de la Premier, bueno, sí, yo diría que del mundo, sí. Entonces, a ver, ese duelo de potencias, ¿en qué termina? Creo que es muy interesante ese duelo. ¿Cuál Sí, y crees? como dato a... Dale, Dime, dale. dime, dime. Habla, habla. Ah, sí, bueno, lanzo el dato. Como dato, bueno, curioso y espectacular del Arsenal es que lleva en estas dos últimas temporadas de Premier, lleva 38 goles a balón parado. Es que es otro arma también muy diferencial que puede detonar la eliminatoria Sí, totalmente. sí. Aunque no tenga los cabeceadores habituales como Gabriel Magallanes, Kai Havertz y estos jugadores, yo creo que el Arsenal puede sacarle partido a ese registro en el partido. Es un equipo que se ha caracterizado por eso en toda la temporada. Sí, es verdad que lo de Gabriel le resta mucho en ese sentido, pero es un arma a favor del equipo de Mikel Arteta. Pasamos, luego vamos a hacer predicciones, pero pasamos de una vez al siguiente partido, al partido de mañana, ese Barça-Inter. ¿Cómo lo ves? Porque yo creo que el Barça es claramente superior. Yo creo que es el mejor equipo de la eliminatoria, pero el Inter tiene muchas armas y es un equipo que ya desde hace muchos años
se ha sentado en la élite europea y que tiene luego estrellas como Sí, sí, Lautaro sí. Martínez, que está en su pico de madurez, creo yo, y de juego también. Y creo que, o sea, le tengo mucha fe a Lautaro, es un futbolista absolutamente top. Luego también el sistema del Inter funciona muy bien, esa línea de tres creo que le puede ocasionar problemas al Barça. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles crees que sean las claves de la eliminatoria? Pues a ver, es una eliminatoria pues que el Barça obviamente parte como favorito, eso yo creo que queda claro. Para mí el Barça va con un puntito más en cuanto a confianza y en cuanto a juego, pero no descartemos para nada al Inter. El Inter es un equipo, como tú dices, es un equipo que las últimas temporadas viene pisando muy fuerte en Europa, cosa que el Barça no tanto, pero sí, sí, o sea... Aparte del mencionado Lautaro Martínez, tiene un mediocampo bastante consolidado, no tan creativo como el del Barça, pero joder, tiene jugadores como Varela, Çalhanoğlu, que también es un jugador súper bueno, que también jugó, de hecho jugó en el Milán y demostró también un gran nivel. Fratesi, no sé, luego, bueno, la lesión de Benjamin Pavard, que también es una baja importante, pero en fin, es un equipo que es muy sólido y que sobre todo defiende muy bien su propia área. Eso es algo a tener muy en cuenta y como también punto negativo podemos achacarle el mediocampo en el sentido de que no es tan sólido como la gente piensa. O sea, sí que tiene calidad, pero no es tan físico. O sea, es un mediocampo más técnico que físico. Entonces yo creo que en este caso Pedri, jugadores como Pedri, pueden tomar la batuta, por así decirlo, del partido y de la eliminatoria y dominar al Inter pues con calma. Eso sí, lo que digo es que la defensa es lo único que el Barça, el único inconveniente que tiene el Barça por romper, porque luego, ya te digo, el mediocampo pues tampoco es tan físico como otros de Europa. Y luego pues la pareja de arriba, Lautaro Martínez Arnautovic, que seguramente sea el jugador que vaya a acompañar al argentino, pues tendrá que ser determinante para el equipo italiano, porque ya te digo, yo creo que el Inter va a disponer de pocas ocasiones de gol, no muy pocas, pero sí que va a tener que aprovecharlas bastante y nada, veremos a ver. Yo me espero un Barça bastante dominador, la verdad. Sí, sí, yo un poco también, un poco lo mismo, pero el Inter creo que va a dar mucha pelea. Predicciones, ¿te arriesgas? Me arriesgo, me arriesgo. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el del Arsenal o por este? Sí, por la del Arsenal, por la del Arsenal. Vale, pero ¿para la eliminatoria o para el partido de ida? Eliminatoria, ¿no? Eliminatoria, eliminatoria. Vamos a mojarnos Eliminatoria con ya, todo. Sí, sí, sí. nos mojamos enteros, vale, perfecto. Pues yo voy a decir de resultado global, que es muy difícil, tío. Yo apuesto por el Arsenal, fíjate. Voy a decir porcentajes, yo doy un 50 al Arsenal, un 50% no, 55 al Arsenal y 45 al PSG para pasar. Fíjate lo que te digo, la escasa diferencia que hay. Pero le Sí, doy un pelín está. favorito al Arsenal porque veo que tiene esa madurez, ¿no? Que la ha demostrado y que le puede venir muy bien para pasar la eliminatoria. Luego en el del Barça lo veo un poquito más ajustado. Bueno, ajustado. Más desigualado, diría. Un poco más. Yo diría 60 para el Barça y 40% para el Inter. Yo Un poco más favorito el Barça. te voy a copiar en el Barça Inter, voy a poner 60-40 al Barça. Y yo con el PSG es que me gusta mucho el PSG. Yo, el Arsenal, valoro lo que ha hecho contra el Madrid. Pero es que el PSG me parece demasiado equipo. Yo veo un 65 del PSG y 35 del Arsenal. Que tampoco estoy más tirando hacia 60 o 55 que hasta 70, por ejemplo. Creo que van a ser partidos complicados, pero estoy más tirando por la parte de que el PSG pasa. Sí, no, no, es totalmente lícito. De hecho, o sea, para mí junto con el Barça, son los dos mejores, son los equipos favoritos a alzar el título, lógicamente.
Pero es que yo ya en este tipo de fases, ya en semifinales, yo creo que hace falta algo más que jugar bien. Es decir, yo creo que el punto psicológico, el punto de madurez, yo creo que juega un papel bastante importante en este caso. Y creo que el Arsenal tiene un escalón más que el PSG por toda la trayectoria que lleva en la Champions y por haber eliminado recientemente, como no, al campeón de Europa, al actual campeón, que es ni más ni menos que el Real Madrid, que a pesar del mal año es el rey de Europa. Entonces, yo creo que eso juega muy a favor del Arsenal y a favor, o sea, yo creo que es uno de los factores que van a ser determinantes para las semifinales, aparte del buen juego, porque, claro, es que el factor suerte es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Tú puedes jugar muy, muy, muy bien. Fíjate el PSG el año pasado contra el Borussia Dortmund. Tuvo mucha mala suerte. Avasalló al Dortmund constantemente Sí, en las sí. dos eliminatorias y fíjate, se quedó fuera. Pero simplemente por eso, por mala suerte y porque hay un factor de madurez y de saber aguantar que juega también su rol. Sí, Entonces, así es. Bueno, nada, estaremos pendientes de lo que pase en la jornada de Champions, en lo que pase luego en Premier, en Liga y un poco en todo. Bueno, Mario, un placer. Nos vemos ya la próxima semana y espero que les haya gustado y que estén atentos a lo que suceda. hasta luego. Hasta luego.